¿Conocen ustedes o no conocen cómo esas 18 proformas llegaron a la caja? ¿Cómo esas 18 empresas, si es que son 18, podrían ser menos, porque más de una empresa envíe más de una proforma, ¿no? Como me parece que efectivamente ocurrió. ¿Cómo es que esas empresas envían sus proformas a la caja? ¿Fueron invitados, digamos, a dedo? ¿O fueron invitados a través de la página web de la caja? ¿Estaban previamente en un registro y los llamaron por teléfono para decirles, miren, vamos a recibir proformas en tal y cual sentido? ¿Saben ustedes cómo se conformó esa lista de 18 oferentes? Lo desconocemos, señor diputado. Ok, muy bien. 2. Una vez que ustedes hacen el análisis, de esas 18 solo quedaron 4 en condiciones afirmativas, ¿no? Por lo menos de la primera revisión, ¿no es así? No, señor. De las 18 proformas contamos con 9 que cumplían y 9 que no cumplían. 9 que cumplían y 9 que no cumplían. Ok. A partir de ese momento, una vez que ustedes decían estas cumplen, estas no cumplen, ustedes se los remitieron en una nota del 13 de mayo ¿a quién, perdón? ¿Ustedes me pueden aclarar a quién se los remitieron, la nota de las que cumplían y no cumplían? Se lo remitimos a Laura Marlice Díaz Agüero. Ajá. Bien. A partir de ese momento, ¿qué ocurría? Trate de explicarnos el íter, es decir, una vez que ustedes le habían dicho a esta autoridad de adquisiciones, ¿no?, que habían 9 que cumplían y 9 que no cumplían, las 9 que no cumplían tendrían que quedar descartadas ya de por sí, de ahí en adelante, o la administración podía, después de haber ustedes hecho ese análisis, invitar igual a que presentaran su oferta tanto las que incumplían como las que cumplían. No cumplían en su momento las 9 ofertas, las proformas que emitimos. No cumplieron. No cumplieron, sí, pero de ahí en adelante ¿estaban descartadas o no estaban descartadas para continuar en el procedimiento? Disculpe, ¿me repite la pregunta? Con mucho gusto. Una vez que ustedes analizaron técnicamente y dijeron que había 9 que no cumplían, ¿estaban a partir de ese momento descartadas para continuar en el procedimiento ante la caja o podían seguir a pesar de no haber cumplido? Estaban descartadas en ese momento. ¿Estaban, perdón? Descartadas. Desde ese momento. Sí, señor. Bien, pero ese análisis de ustedes del 13 de mayo, yo lo tengo en mi poder, es el AGM-CTNC-COVID-084-2020. Quisiera confirmarlo. Muy bien, ese dice expresamente que la proforma número 8, presentada por David Landergren Castro, no se recomienda técnicamente. También dice expresamente que la proforma número 9, presentada por MR Comunicaciones, no se recomienda técnicamente. Lo mismo pasa con la número 14 de MR Comunicaciones Políticas, que no se recomienda técnicamente. Igual con la número 17 de MR Comunicaciones Políticas, que no se recomienda técnicamente. Sin embargo, el 18 de mayo, ustedes hacen una calificación con respecto a una proforma de David Landergren y de MR Comunicaciones, en donde dice que sí se recomiendan ambas. ¿Se refieren a proformas que en el 13 de mayo habían sido rechazadas técnicamente? Nos hacen una nueva solicitud el 18 de mayo, la cual nosotros atendemos técnicamente y desconocemos si corresponde a la petición del 13, nada más analizamos proformas en otro momento. O sea, ustedes estaban desconociendo si les estaban volviendo a enviar la misma que ya habían descartado técnicamente. Un momentito.
Gracias, don Jonathan. Gracias. Sí, señor, en ese momento desconocíamos si se trataba de las que habían sido descalificadas el día 13. Bien, pero ahora, ¿qué conocen? ¿Eran las mismas o no eran las mismas? En aquel momento usted dice que las desconocían. ¿Ahora son las mismas o no son las mismas? Señor diputado, lo que sucede es que ingresan las dos el día 18 sin hacer mención al expediente o al oficio. Entonces, nosotros como comisión, el alcance nuestro es el análisis técnico de los objetos o del objeto de compra que nos hagan llegar. Claro. En ese momento, como usted indica, lo que se revisa como dos nuevas proformas sin saber de qué es, a qué compra responde, se evalúa y da satisfactorio, porque son elementos diferentes. De acuerdo, yo solo entendí. Ahora, una vez después de pasado el escándalo, supongo que ustedes han leído periódicos y han revisado el expediente, es lo razonable, ¿no? Ustedes tienen entendido que eran las mismas. Tenemos entendido que, bueno, sí, porque están dentro del expediente, pero en relación a la documentación que nosotros revisamos, en el caso del 18, la revisión que se realiza cumplen técnicamente, pero sí nos damos cuenta y somos conscientes que son las mismas nombres de las proformas. De las proformas. ¿De los nombres de qué? ¿De los oferentes? ¿O se refiere al material, al objeto de la contratación? El nombre de las proformas. De los oferentes. Sí, señor. Mi pregunta es, ¿son el mismo producto o no son el mismo producto que ustedes habían analizado el 13? El producto que se evalúa el 13 y el producto que se evalúa el 18 son distintos. Lo entiendo su pregunta de que si ahora, si Sí. usted lo traemos hoy, ok. Sí. MR Comunicaciones no hizo entrega, entonces nunca se pudo constatar de que lo que iba a entregar era lo que se había analizado. Entiendo, pero la calidad de las mascarillas, el proveedor ofrecido, ¿eran el mismo o no eran el mismo? ¿Era la misma fábrica china? ¿Los componentes eran idénticos o no eran idénticos? Resulta que las del 13 eran de la India y las del 18 eran de Malasia, o eran el mismo producto de la misma fábrica, solo que cumpliendo los extremos que ustedes habían señalado, porque ustedes básicamente lo que decían es que la documentación presentada son fotografías, que no presenta documentación técnica como catálogo o un informe de análisis, presenta 4 opciones pero no indica la marca. Bueno, yo lo que quiero averiguar es si era el mismo producto subsanando estos errores, ¿verdad? Porque yo puedo presentar este mismo marcador 2 veces. Una vez lo envío con los documentos correspondientes, la segunda vez, la primera vez lo entrego sin documentos o con los documentos incompletos. La segunda vez presento el mismo objeto de contratación, pero ya subsanando los errores que había cometido la primera vez. Por eso es que quiero aclararme, porque usted me dice que eran objetos diferentes. ¿Cómo sabe que eran distintos? En su momento nosotros tomamos la decisión en decir que no, porque carece de información importante para someter a que cumple con características técnicas del producto. Sí, eso lo entiendo, pero vuelvo a la misma pregunta. ¿Era o no era el mismo producto? Independientemente de si la documentación adjunta estaba o no estaba completa, el objeto era el mismo. Eran las mismas mascarillas las que estaban ofreciendo, solo que ya con la documentación correcta. Con la documentación correcta, la cual fue analizada en la fecha del 18. De acuerdo, ¿eran las mismas o no eran las mismas? En relación a la de David Landerkin, esa nosotros sí hasta hemos recibido y sí podemos constatar que era un producto
el cual se está ofreciendo. DMR Comunicaciones no podemos referir. No, pero perdone, pero es que usted está equivocando los momentos. Yo no le estoy preguntando por el producto que fue finalmente entregado. Yo le estoy preguntando si el producto de la proforma analizada el 13 de mayo era el mismo producto de la proforma que ustedes analizaron el 18 de mayo. A eso me refiero. Es el mismo producto subsanado. Ok, ahora sí me queda claro. Entonces, el 13 de mayo descartaron técnicamente un producto y el 18 de mayo se los volvieron a mandar ya corregido. ¿Eso es? Bueno, por lo menos aquí estoy adelantando una conclusión, pero a mí me parece clarísimo que lo que hicieron fue volverles a enviar. De las otras 7 que habían sido descartadas el 13 de mayo, se las volvieron a mandar con la documentación completa para que volvieran a analizarlas, ¿sí o no? No, señor. Muy bien. ¿A ustedes no les pareció, ya le voy a dar la palabra, a ustedes no les pareció irregular que dentro de ese procedimiento 2 ofertas que habían sido descartadas por incumplimiento de los requisitos técnicos como la documentación, traducciones, etcétera, se los volvieran a someter a su conocimiento a pesar de que ya habían incumplido una vez? ¿Les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? ¿O eso es normal en medio de esto que ustedes han estado viviendo? Lo que quisiera agregar a lo que dice mi compañera es que si usted visualiza la redacción del oficio, es tal cual nosotros le decimos, porque aunque usted lo comprendió como subsanación, en lo particular nosotros no podríamos dar fe si eso se trataba de una subsanación o de una compra diferente, porque lo que para nosotros como técnicos, y le vuelvo a repetir, nuestro acto empieza como flujo, como proceso, es cuando alguien me dice, vea este vaso con este documento. Y si ustedes ven la redacción, nosotros no decimos ni subsanación, ni estamos dando continuidad a la compra 93, que es como Sí, yo le lo he dicho que le entiendo, digamos. pero no me está respondiendo. Mi pregunta fue si le había llamado. Disculpe, o no la atención. diputado Benavides, cuenta con 2 minutos más que le Sí, otorga el diputado Melvin Piña. Gracias, don Yo sí Melvin. le puedo decir algo, a mí me cuesta porque nosotros no vemos, yo veo, ¿cómo le digo? Proforma 1, 2, 3, 4, 5, no digo Ana, Pedro, Juan, sino Changuay, perdonen que habla así, Chansú, Juan y el otro, y estarnos fijando en el producto y en su documentación. Y le digo con toda mi franqueza que ahora cuando uno escucha, es más, hasta ahora puedo decir David, no, todavía no puedo. Sí, David adelante. Lander y el otro, para mí eso, después de haber 18, perdóneme, y nosotros no solo vemos mascarillas, nosotros vemos batas, nosotros vemos caretas, nosotros vemos gorros, nosotros vemos respiradores, nosotros vemos, vean cómo se llama nuestra comisión, equipo de protección Bien, personal. sí, perdón Entonces, que le, está bien, yo le estoy entendiendo, pero es que eso no es va al lo que le objeto quiero de mi decir. pregunta y tenemos muy poco tiempo. Yo quiero preguntarle, justamente en esta oferta que ustedes revisaron el 18 de mayo, con respecto a don David Landergren, la documentación, por lo menos en mi poder, ustedes me pueden indicar si hay otra, está en inglés una parte, una buena parte, la parte técnica, y entonces yo quisiera saber, siendo que esa parte es en inglés, ¿ustedes usaron conocimiento propio porque ustedes son bilingües o están certificados, o lo hicieron porque había una traducción oficial, tanto al inglés como a otro idioma que veo aquí, que es un idioma oriental, el cual yo no podría distinguir si es vietnamita o chino o coreano, pero ustedes sí me podrían decir cómo hicieron para analizar algo que no está en idioma castellano. Bueno, señor diputado, en ese caso que usted indica, los certificados que están en inglés
bueno, sinceramente lo tomamos porque es entendible. Y viene enunciadas normas y, digamos, referencias que son técnicas importantes, que es un código, un número que va a estar en español e en inglés, eso se va a mantener. Ustedes nunca habían solicitado, no era parte del análisis, que viniera una traducción oficial. En el momento de la recepción se solicita que venga con la traducción oficial. Y en este caso, que no venía con traducción oficial, no lo encontraron como una anomalía. Perdón, cuando la compañera se refiere a la recepción es cuando se va a recibir el insumo, debe venir todos los documentos autenticados por un notario y además con su traducción al español. O sea, ya cuando la caja lo compró. Diputado Benavides, terminó su tiempo. Lo voy a Gracias. apuntar para una segunda ronda. En el punto 1 dice informe de análisis emitido por el Laboratorio de Control de Calidad del fabricante. Dice, este informe debe venir en español. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Sí, es correcto, es así. En el oficio del 13 de mayo, que corre a partir de la página 573 del expediente, básicamente en la página 575, en ese primer análisis que ustedes hicieron, se refieren a la proforma número 14 presentada por MR Comunicaciones Políticas. Dice, no se recomienda técnicamente. Presenta fotocopias de documentos en idioma oriental. Sin embargo, en los documentos que ustedes revisaron el 18 de mayo, esa empresa vuelve a presentar documentos en idioma oriental. Por lo que dice aquí, voy a asumir que es en vietnamita, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes me dijeran de nuevo por qué razón cambiaron de criterio, por qué razón el 13 de mayo argumentaron que los documentos estaban en idioma oriental como un motivo para rechazar esa oferta, y el 18 de mayo los mismos documentos les parecieron bien, no hicieron referencia al hecho probado, porque aquí están documentos en vietnamita, parece que es en vietnamita, repito, puede ser en chino, pero no lo sé. ¿Por qué cambió su criterio? En la revisión de proformas del día 18, estamos hablando de dos momentos diferentes. Sí. En la revisión de la documentación, contamos con especificaciones en idioma español, revisamos documentación de certificaciones en idioma inglés entendible y la certificación de FDA en idioma inglés entendible. Bien, doña Nidia, usted tiene el expediente, puede ir a la página 820. Página 820. Disculpe, no lo tenemos completo el expediente. Bien, yo sí lo tengo, se la voy a pasar. Esta es la 820 y esta es la página 821. Esta es la 20 y esta es la 21, para que se la pase a doña Nidia. Sí, doña Nidia, ¿usted me podría decir qué dice en esa página 820? Desconozco qué dice. ¿Perdón? Desconozco qué dice, señor diputado. ¿Y por qué? ¿Por qué lo desconoce? ¿Por qué no lo puede leer? Porque viene en un idioma asiático. Bien, ¿y en la 821? En igual condición. ¿Y en la 822? 823, 24. 24. Porque viene en el mismo idioma. Bien. Permítame. Estos son los documentos.
en vietnamita. No sé si se pueden ver. Yo quisiera preguntarles de nuevo, esos documentos que vienen en idioma aparentemente vietnamita, ¿a ustedes les parecía, habiendo firmado un documento en donde aseguraban, ya ustedes dijeron que lo firmaron, que este informe debería venir en español, qué criterio les mereció cuando ustedes se volvieron a encontrar con una oferta con documentos en vietnamita? ¿Les pareció que esos documentos eran dispensables, es decir, que no eran necesarios para su análisis? ¿O sencillamente omitieron leerlos? ¿Qué fue lo que hicieron? Y quisiera que me contesten los tres. Quisiera que me contesten por aparte cada uno de ustedes. Le voy a rogar que arranque doña Nidia. La revisión se realiza de acuerdo a las certificaciones, las que vienen en idioma inglés y entendible del producto en sí. Pero eso me permite preguntarle, ¿pero por qué, si ustedes habían dicho que tenía que venir en español, por qué admiten la presentación de documentos en inglés? Doña Nidia. Por las certificaciones que se presentan. ¿Pero cuáles? Si las certificaciones vienen en inglés. O sea, aquí no hay un solo documento en español más allá de los que redactó el mismo oferente. Todos los documentos que se adjuntan o son en inglés o son en vietnamita. ¿Por qué razón, si ustedes habían asegurado que debían de venir en español, los tuvieron como buenos? En la revisión del 18, les repito, se realiza esa revisión y los que entendiblemente sabemos que se ajustan al producto solicitado son los que valoramos, porque presentan más documentaciones y nosotros hacemos una observación y decimos, una vez indicado lo anterior, se indica que en caso de resultar adjudicado alguna de las proformas, si se recomienda técnicamente, esta comisión revisará las muestras, certificaciones correspondientes de acuerdo a lo solicitado en la ficha técnica. Doña Nidia, perdóneme, usted se está refiriendo a cuando ya hayan comprado y hayan venido aquí 7 millones de mascarillas, que ustedes van a revisar eso otra vez. El proceso de revisión que a ustedes les toca es este, es si proceden o no proceden. Ustedes fueron los que definieron las reglas del juego. Ustedes dijeron que los documentos tenían que venir en español, pero admitieron documentos en inglés y en vietnamita. Y usted me dice, los que fueran entendibles. ¿Yo qué voy a saber cuáles a usted les resultaron entendibles o no? Diputado Benavides, terminó su tiempo. Al final de esta segunda ronda yo le voy a hacer en el uso de la palabra el diputado Jonathan Prendas hasta por 5 minutos. Gracias, compañero secretario. Muy buenas tardes a todo el equipo que está hoy en audiencia. Puntualmente, ¿a ustedes alguien los contactó por vía escrita, oral, telefónica, algún medio de comunicación tecnológico para que cambiaran de criterio de lo que se decidió el 13 a lo que se decidió el 18? No, señor. No, señor. El asesor del cual habían estado conversando ustedes al inicio es un asesor de la gerencia de logística, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ese asesor incidió en el cambio de opinión o los acompañó para que ustedes hicieran ese trabajo? No, señor. No, señor. ¿Cuál fue el rol que él mantuvo en esa? Él estuvo en el 18, en la reunión del 18. Él estuvo presente y el rol es seguimiento de la gestión de EPP. Para darle seguimiento al tema. Sí, señor, a los temas de adquisición de insumos de protección personal. Y cuando tocaron esta compra, ¿hizo alguna observación? No, señor. ¿Cuál fue el documento o cuál fue el insumo que cambió la decisión de lo que ustedes dijeron el 13 a lo que dijeron el 18? Esa subsanación, ¿cuál fue? Nosotros no hacemos subsanaciones. Tengo claro, la subsanación de la empresa o el nuevo documento que entra el 18
ya subsanaba lo que venía mal el 13. ¿Cuál fue ese cambio? En la documentación. ¿Qué fue específicamente? Puntualmente, ¿qué fue lo que se ajustó nuevamente ya en forma correcta? ¿Puedo contestar? Tengo anotado en mi resumen que en este caso lo que se visualizó es un certificado de la FDA que tenía la ISO 13485 y de la Comunidad Europea 14683. Lo tengo aquí anotado, pero sí no tengo el expediente en mano. Y confirmo, como dice mi compañera, yo nunca lo valoré como una subsanación. Ahora yo lo entiendo en el proceso que así lo están catalogando porque cuando se ve un cuadro posterior, pero en este momento yo quiero volver a reforzar que fue una indicación de agenda que nuevamente dicen revisen estas dos proformas. Entonces, no es que ni teníamos el expediente en mano para yo decir voy a comparar esto como lo está haciendo muy bien el señor diputado que nos hizo la pregunta anterior, porque él está comparando y muy buen trabajo el detalle que él nos está haciendo ver. Pero yo aquí en este momento, a la luz de un caso aislado, correo, ustedes también un caso aislado. Ahora, a la puntualmente, luz de un correo, es que regálame un segundo porque no tengo sí, mucho perdón. tiempo. Dígame. La semana pasada el gerente de logística dijo que no priva necesariamente el tema de costos, sino de oportunidad. Hay un detalle de esa naturaleza que inclinara la balanza para ustedes en que, como dice el compañero Carlos Ricardo Benavides, obviaran el tema de que no cumpliera la parte de la traducción, que no sé, podrían ustedes orientarse con ciertos números técnicos, pero lo demás no significa que hay que obviarlo. La parte de la emergencia del COVID hizo que la comisión no fuera estricta en el checklist para saber si todo estaba cumpliéndose acorde a la necesidad. Al menos consideramos, a la luz del correo que venían archivos adjuntos, las certificaciones que en este momento, en este correo, sí teníamos a la vista. Eso es lo que le podría contestar. ¿Ese correo quién lo envió? Ese es el correo que antes habíamos dicho, nos lo informa nuestra analista administrativa, que se lo había enviado el señor Hans a ella para que nosotros, comisión, actuáramos. Y ella considera que esa vía es suficiente para que nosotros actuemos porque así lo tiene en su, me imagino que organigrama, porque yo de eso no le doy Pero fe. vuelvo al punto que les acabo de preguntar. La crisis da suficiente criterio para saltarse el checklist que ustedes siguen estrictamente siempre. Porque el 13 lo siguieron, pero el 18 no. El 13 estábamos en el mismo escenario de una escasez en la institución. Y estas dos proformas, si usted me pregunta, ¿se trataba de una compra nueva? Podría ser. ¿Se trataba de un estudio de mercado? Podría ser. Yo no le doy fe. Diputado Prendas, terminó su tiempo. 15 segundos, compañero. Nada más para dejar en actas que las compañeras acaban de decir que sí hubo un desabastecimiento o que había una necesidad de compra. Y lo dice el expediente. Y el gerente la semana pasada dijo que nunca se ha presentado esa situación, entonces para que también quede... 700.000 mascarillas que se recibieron el 30 de junio, había una orden de interés público y que fue por eso que se aceptaron ante la urgencia y ante esta petición y ante el desabastecimiento que se estaba dando. Entiendo entonces que es una justificación que no es suficiente, que todo es por interés público y que lo están argumentando nada más para tratar de justificar algo en el cual se tuvo que haber cumplido el procedimiento igual que con cualquier insumo. El interés público no va a eximir la calidad de ningún producto. Ni la revisión que una comisión tenga que hacer. Sin embargo, cuando cuando se inclinan las preguntas hacia un acto técnico que no es de nuestra competencia, ahí es donde uno les dice, bueno, la caja es todo un órgano, una simbiosis de diferentes actores
en donde estos tres que estamos aquí presentes, del acto que más tal vez nos han consultado, no ha sido un acto técnico de nuestra competencia, pero sí le contesto que el interés público no puede dejar de eximir a la hora de una recepción la calidad, porque entonces... Ni significa que ustedes obligatoriamente tienen que despacharlo por la urgencia, por la necesidad. Obligatoriamente, Sin revisión. Esta comisión tiene el deber de hacer una recepción de producto con muestra, empaque y certificaciones. En el proceso tienen por fuerza también que revisar empaques. Esta comisión aquí presente, yo le digo que nosotros tendríamos que revisar ese momento de entrega Claro. de nuestro proceso. Gracias, doña Soraya. Es ahí donde yo reitero que en la comisión que pronto vendrá hubo una serie de omisiones, horrores, de negligencia, donde ni siquiera pudieron verificar el empaque, donde ahora justifican que fue por interés público que los despacharon sin hacer revisiones de calidad, que ustedes mencionan que ustedes hacen pruebas de la resistencia y de la capacidad del insumo físicamente, habiendo hecho esas evaluaciones. Y pues bueno, aquí vendrán para finalmente interrogar a esa comisión que me parece que tiene muchísima responsabilidad en esas comisiones y horrores que no acataron en el proceso de evaluación. Una última consulta. En ese proceso de revisión de los insumos, ¿es permitido para ustedes darles el aval de ingreso a esos insumos cuando los certificados y los catálogos estén en otro idioma? Eso lo hago enganchando con las preguntas que hacía el diputado Carlos Ricardo Benavides, cuando él habló de los certificados y los catálogos que venían en idioma vietnamita. ¿Ustedes tienen avalado el permitir el ingreso de esos insumos a pesar de que el catálogo en el 80 o 90% viene en otro idioma, asumiendo que ustedes entienden bien el inglés? Yo quiero que usted, sin ánimo de que ustedes se ofendan, pero no hay garantía para nosotros de que ustedes sepan o entiendan al 100% del inglés. Ustedes pueden nada más decir, yo creo haber comprendido esta parte en inglés y el resto viene en un idioma en vietnamita, y porque yo creo haber interpretado, entonces le voy a dar el aval. O ustedes tienen entre el procedimiento la exigencia de que tenga que venir una traducción oficial en español. Y me aclaran, por favor, si venía una traducción oficial en español. En la recepción en la recepción provisional, porque existe la provisional y la definitiva, en la recepción provisional tiene que venir las traducciones, los certificados con la traducción oficial si viene en otro idioma. Y en esa etapa venía la traducción en español. Al momento de la entrega, en este caso, sí. ¿Y usted nos puede aportar eso como comprobante a esta comisión? Sí, le podemos pasar el certificado. ¿Viene fechado? Sí, se lo podemos hacer llegar, con mucho gusto. ¿Y viene la traducción de la totalidad de la ficha o la certificación de esas mascarillas? Sí, del informe de análisis del producto en sí vienen todas las certificaciones y la traducción. Soraya, Muchas gracias. doña Nidia ha venido insistiendo en que las traducciones las iban a pedir después, ya cuando hubieran hecho las compras y el material estuviera en Costa Rica. Francamente, doña Nidia, yo eso no se lo puedo aceptar como bueno. En el documento que está en folio 29, que ustedes firmaron, dice claramente que tiene que venir en español, debe ser original, firmado por el jefe de control de calidad del fabricante, al pie de la firma, poner el nombre de quien firma, y en caso de venir en idioma extranjero, traer una traducción oficial de un traductor de Costa Rica que se encuentre en el registro de relaciones exteriores. Y se están refiriendo a las ofertas, no se están refiriendo al material cuando lo entreguen. Doña Soraya, a ver si usted me contesta lo que doña Nidia no contestó. ¿Por qué razón ustedes dieron por buenas ofertas que venían en inglés y en vietnamita, sin traducción oficial, si en el documento que corre a folio 29 del expediente ustedes mismos habían determinado que tenían que venir en español o traducidas? Tuve a la vista certificaciones que consideré que podían ser las
que luego en una recepción tengan los criterios que suman la muestra, como ya había dicho, empaque y certificaciones. Si los remitimos a las de oferentes, de proformas, perdón, del día 13, de igual manera, también identificamos certificados similares y en las mismas condiciones también se aceptaron. Ya, Esa es la ustedes respuesta que le doy. aceptaron como buenas ofertas que venían en inglés y en vietnamita, sin traducciones, ¿sí o no? Las vietnamitas le tengo que decir rotundamente no, porque no hablo ese idioma. Sí. Y las de inglés, las que podrían ser inglés por ser certificaciones que con números de operadores o estandarizadas de alguna manera, son a las que me refiero, que sí pude ver cómo. A pesar de no tener traducción. Correcto. Ok, pero las del 18 de mayo, test y certificaciones, no sé si puedo enseñarlo aquí, la cámara está aquí, están en inglés y están en vietnamita. Las del 18 que ustedes dieron por buenas, ¿cómo explica eso si están en vietnamita? Porque esas en particular no fueron las que consideramos en apego de las mencionadas en la ficha que podrían ser las que estamos solicitando en la descripción técnica del producto. Que les repito, eso no es el sí, por lo menos se lo digo, el traslado del haber aceptado esto a la hora de aceptar un producto de esta calidad tenía que estar traducido, como ya le dijo la doctora Nidia Medrano, con y la muestra, porque aquí tampoco estábamos ante, o sea, lo que quiero decirle es que como usted me llama a traer a colación lo que ocurrió Bien, el 18, doña Soraya, permítame solo para no, terminar. perdóneme, es le que, dimos es que igualdad. realmente ya me quedó claro, es que sí, realmente me quedó claro y el tiempo es muy corto. Después, cuando les volvamos a llamar, yo le voy a dar más tiempo. En el folio 641 del expediente consta que ese mismo 18 de mayo les pidieron criterio sobre 4 ofertas más fuera de esas 2. ¿Eso lo tienen claro? ¿Y por qué razón no se emitió un criterio con respecto a esos otros 4? Sí. El 18 tengo a la luz 2, la presentación de la proforma 1 y 2. Únicamente 18. ¿Quiénes estaban presentes el 18, el día que hicieron el análisis del 18 sobre esas 2 ofertas extraordinarias? Estaba presente la doctora Soraya, la analista, y ese día el señor Hans Binder llegó de visita y mi persona. ¿Don Hans estuvo durante esa sesión? Dice usted que llegó de visita, ¿qué quiere decir con eso? Sí, parte del día estuvo acompañándonos a nosotros. ¿Con ustedes en el mismo salón? Sí, señor. A pesar de que no es miembro de la comisión. Sí, señor. ¿Eso era usual? Don Hans llegaba ahí a acompañarlos en otras ocasiones. ¿Opinaba? En algunas sesiones llegaba y estaba por ahí, pero no tenía nada que ver con nosotros como comisión. ¿Y entonces a qué llegaba? Llegaba a ver los estados de la compra de equipo PP. ¿Cómo los estados del equipo, del estado de la compra? A ustedes no les toca compra, les toca analizar técnicamente las ofertas, ¿no era así? Él podría llegar a decirnos cómo han avanzado, tengo pendiente comprar batas, cómo van, pero no. Bien, ese emitía. 18, ustedes recuerdan, algunos de ustedes 3, ¿recuerdan si don Hans se refirió a esta compra de mascarillas en particular o a estas 2 ofertas en particular? Ese 18 es el correo de él, Sí. el que estamos hablando, que Sí. se lo pidió a nuestra analista. Y De el acuerdo. correo lo vimos también. Lo vieron en la sesión,
Pero él estaba presente en el momento en que se En dio. algún momento llegó, porque la sesión como es todo el día, puede hacer que él pase, Diputado salude, Benavides, se va a concluyó otra su tiempo. oficina. Es correcto. Bien, mire, yo francamente realmente quedo lleno de dudas y yo, Presidenta, voy a mocionar para que los señores regresen. Francamente me parece que vale la pena que lo hagan. Efectivamente, me parece que es importante tener una siguiente sesión.